Estando Jesús en Jerusalén, hay un suceso que nos relata Juan, y quiere que nosotros veamos, que es interesante. Y yo titulé este mensaje, la tragedia del rechazo de los judíos a Jesús abrió la puerta a los gentiles para salvación. La tragedia del rechazo de los judíos a Jesús abrió la puerta a los gentiles para salvación. No es un título mío, claro, está. Yo no tengo esa capacidad de pensar palabras profundas. Es un título de un escritor, pero me encantó esa tragedia de esta nación y cómo ellos rechazaron al Salvador. Dice la palabra, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué irónico, ¿no? Qué ironía poder Dios, el dueño de todas las cosas, escoger a un pueblo entre todas las naciones, a un pueblo insignificante, y llenarse de pecado, de orgullo, de soberbia, rechazando a Cristo, y no solamente rechazándolo, sino crucificándolo. Es tremendo. Recordemos que el hombre, desde que cayó en pecado en el huerto del Edén, Dios inmediatamente desplegó su plan de redención para redimir al hombre, porque estaba condenado por el pecado a morir eternamente. Pero Dios, que es un Dios lleno de gracia y de misericordia, empezó a desplegar este plan de rescate, tomando a un pueblo de entre todos los pueblos, como vimos el día jueves, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7:7, yo se lo leo, voy a leer en otra versión. Y el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues eras el más pequeño de todos los pueblos. Dios escoge a Israel para una tarea, con un plan, con un propósito. Dios derramando, mostrando su gracia, su amor. Hermano, en el momento en que el hombre pecó, Dios debía destruir a la raza humana completamente, borrarla de la faz de la existencia. Pero Dios instantáneamente empieza a mostrar su amor, empieza a mostrar su misericordia. Y por eso le dice al pueblo de Israel eso, que Él los escogió, no porque eran un pueblo numeroso, incluso eran el pueblo más pequeño entre todos los pueblos, pero tampoco los escoge porque eran los pobrecitos. No. Dios los escoge porque Dios es un Dios de amor y es soberano, y Él decide escoger. Sin embargo, la razón por la que Dios eligió a la nación de Israel no fue solamente con el propósito de producir al Mesías. El deseo de Dios para Israel era que ellos irían y enseñarían a otros acerca de Él. Dios toma una nación insignificante y Dios decide glorificarse en ese pueblo, ser un Dios para ellos, bendecirlos, mostrarle quién es Dios, con el propósito de que ahí de esa nación nacería el Mesías, pero también con el propósito de que ellos fueran y hablaran a otros acerca de Él. Israel fue destinado para ser nación de sacerdotes, profetas y misioneros para el mundo.
La intención de Dios era que Israel fuera un pueblo diferente, una nación de gente que enseñara a otros el camino hacia Dios y su prometida providencia de un Redentor y Mesías que vendría. Yo cuando escucho estas palabras, me duelen, me aprietan, porque no es muy diferente este mensaje a nosotros. Porque muchas veces pensamos del privilegio que ellos tenían, el privilegio de que se les había entregado la ley, de que Dios se manifestaba, de que Dios les hablaba, pero no era para que se quedaran entre cuatro paredes. Nunca fue la intención de Dios esa, salvar a un pueblo y que todos los demás se perdieran. No. Esa no era la intención de Dios, sino que Dios los escogió para que ellos evangelizaran y mostraran al mundo el amor de Dios, mostraran al mundo quién es Dios. Pero los judíos hicieron todo lo contrario. Se encerraron, odiaron, aborrecieron, no se juntaron, discriminaban, despreciaron. Y lo podemos ver en el relato de Jonás. Cómo Jonás se rehusaba a obedecer a Dios, a ir a predicarle a un pueblo duro, difícil, asesinos, pecadores, malos. Pero Jonás se creía mucho mejor y superior. Y tal vez que ese pueblo no era merecedor de escuchar al Dios bueno que él tenía. Pero Jonás sabía algo. Jonás sabía que Dios era un Dios de misericordia. Jonás sabía que Dios era un Dios de amor, de poder. Y que cuando ellos escucharon el mensaje, ¿qué iba a pasar? Se iban a arrepentir. ¿Y qué era lo que Jonás no quería? Eso. No quería eso. Él quería ¿qué? La destrucción. Estos gentiles estaban lejos de disfrutar de las bendiciones de Israel. Lejos de la ley, lejos del pacto, lejos de las promesas, sin esperanza, sin conocer a Dios. El mundo que no conoce a Dios, el mundo sigue detrás de sus ídolos, de su pecado, de su oscuro corazón perturbado. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos y prediquemos la palabra de Dios. Porque así como dice Romanos 10:14, ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? Si no hay quien confronte su pecado, si no hay alguien que les muestre la verdad. Dice en Romanos 1:16 el apóstol Pablo, Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. El poder de Dios es para todos, sin límite. Pero ¿qué hicieron los judíos? Se cerraron. No hicieron lo que Dios les mandó hacer. Hasta incluso tenían tal aborrecimiento hacia los gentiles, hacia los que no eran de la nación, que incluso cuando los creyentes, los judíos creyentes se convirtieron, también era difícil para ellos poder aceptar que Dios también llamaba a los gentiles a salvación. Era difícil para ellos.
Por eso podemos ver cuando Pedro tuvo que ir a la casa de Cornelio, el centurión. El Señor tuvo que mostrar una visión, el Señor tuvo que intervenir. Pero Pedro, tú tienes la palabra. Que Dios es grande en misericordia. Pero no fue así, mire lo que dice. Hechos, capítulo 10, versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Para los judíos esto era aberrante. Pensar en los gentiles, pensar en que ellos también podían ser salvos. La salvación nunca estuvo limitada al judaísmo, sino que Dios había prometido a Abraham en Génesis 12:3 que todas las familias de la tierra serían benditas. Siempre estuvo esa promesa, sino miren lo que dice el Salmo 22, versículo 27. Y dice, y se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones y adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Hay promesas, siempre hubo promesas. En Isaías, en un montón de lugares en la palabra de Dios podemos ver cómo Dios ha prometido que la salvación iba a extenderse a todos los confines de la tierra, no solamente a la nación judía. Por eso Juan nos deja ver esta porción que vamos a leer el día de hoy. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 20. Y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe juntaron fuerza y se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¡Qué promesas! Estas dos promesas finales son extraordinarias. Y realmente este pasaje es un pasaje fascinante, porque Juan quiere que nosotros veamos que el alcance de la salvación no tiene límite, ni Dios hace excepción de persona, como dice Hechos 10:34. Sino que se extiende a todos los habitantes de la tierra. Y por eso yo le decía hoy, al principio, ¿en qué lista usted está? Hermano, doy gracias al Señor de haber nacido en este tiempo. Doy gracias al Señor de que el Señor me haya salvado.
de que el Señor haya hecho todo lo que hizo para alcanzarme. Porque podemos ver aquí a estos griegos. ¿Qué hacen estos griegos ahí? ¿Qué están haciendo estos griegos? Dice que estaban estos griegos ahí adorando en las fiestas. Ahora podemos suponer que estos griegos eran prosélitos. Estos prosélitos eran personas que no pertenecían al linaje judío, que creían en Dios. A lo largo de la Biblia podemos ver varios sucesos de personas que no eran hebreos que creían en Dios. Esto muestra la soberana elección de Dios, el poder de Dios, que no tiene límite, como muchas veces los judíos creían que era solamente para ellos, porque eran descendientes de Abraham y ellos eran merecedores del reino de Dios y del cielo, y Jesús les mostró y les dijo que no. Y a lo largo de la historia el Señor mostraba cómo Él llama a quien Él ha escogido salvar. Bueno, a lo largo de la historia muchos que no eran judíos se convertían. Les pasa. Dios despertaba en ellos fe. Ellos creían en Dios. Entonces, ¿cómo hacían? Bueno, los judíos los llamaban prosélitos, personas que se añadían al judaísmo, tenían que circuncidarse, tenían que pasar por un montón de situaciones, pero tenían límites. Los límites que ellos tenían, e incluso en el templo había un lugar destinado para los gentiles que se conocía como el patio de los gentiles. Si usted mira, yo les voy a traer un mapa de cómo era el templo y dónde estaban los gentiles. Es medio discriminativo. Pero ellos estaban siempre a la periferia, al borde, afuera. Era lo más cercano que ellos podían estar del lugar santísimo. Estaban los gentiles, ahí al lado estaban las mujeres. Y no se podían acercar más. Entonces, estos prosélitos, ellos subían, como podemos ver más adelante en el libro de los Hechos, cuando el Señor mueve a Felipe de una manera extraordinaria y lo pone al lado de un carruaje de un etíope. Conoce la historia, que él obviamente venía de Jerusalén y había ido a adorar y volvía con, ellos solían comprar pedazos de fragmentos de las escrituras. Antes uno no tenía un libro completo como nosotros hoy somos tan bendecidos, mi hermano. Tenemos la Biblia de cualquier forma, digital, papel, como usted quiera. Antes se llevaban simplemente una pequeña porción y este etíope iba leyendo un fragmento de Isaías. Es como tener un pedacito del rompecabezas y decir, ¿y esto qué significa? No sé si alguna vez usted habrá armado algún rompecabezas, pero usted cuando ve una pieza, yo digo, ¿qué es esa pieza? Pero cuando guarda esa pieza para lo último y termina de armar todo el rompecabezas y pone esa pieza y ve la obra terminada y dice, ya sé qué era. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos toda la revelación completa. Pero estos iban a Jerusalén a adorar, y en ese momento, en las Pascuas, recordemos que había un montón de gente que estaban ahí adorando, y algo ocurre con estos griegos, es que ellos quieren ver a Jesús. Y ese es el punto. Quieren ver a Jesús. Recordemos que Jesús tuvo encuentros con otras personas que no eran judías, y el Señor pudo destacar la fe de esa mujer que tenía una hija endemoniada, o la samaritana misma.
podemos ver diferentes relatos. Ahora, lo que está sucediendo aquí es que ellos querían ver al Señor. Y algo está ocurriendo. Y dice en el versículo 21, entonces, pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora no sabemos por qué se acercaron a Felipe, o por qué buscaron a Felipe. Bueno, hay muchas hipótesis, pero es muy probable porque justamente Felipe va a buscar a Andrés, y son los únicos que tienen nombres griegos. Y recordemos que Juan justamente marca eso, que son de Betsaida de Galilea, una región que 700 años antes había sido conquistada por los asirios, y los asirios muchos se habían establecido en Galilea y se habían mezclados. Los judíos hasta discriminaban y tenían un recelo con los galileos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que en una oportunidad hablaron mal de Jesús y dijeron, de Galilea se ha levantado algún profeta? Irónicamente, ellos eran burlones porque creían que eran una mezcla de gentiles y judíos. ¿Qué había? Sí. Pero ellos tenían como un recelo. Entonces, muy probablemente, justamente esta región, Betsaida de Galilea, estaba a los límites y las zonas limítrofes donde muchas veces la gente se mezclaba, y el lenguaje, muy probablemente también Felipe hablara griego. Eso era muy importante, tal vez lo habían reconocido como un seguidor de Jesús, pero recordemos que Jesús, gran parte de sus discípulos eran de Galilea. Así que es llamativo eso. Pero lo llamativo es que estas personas estaban buscando al Señor, y Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Recordemos que Jesús fue a los suyos, y los suyos no le recibieron. Algo estaba ocurriendo en ese momento, algo estaba por suceder, algo que el Señor iba a anunciar, que era el fin de un tiempo para iniciar un nuevo tiempo. Y eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Estos griegos estaban buscando a Jesús, y yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 9 para que echemos un vistazo. Romanos 9:25, para que la palabra de Dios nos dé más luz con respecto a esto, y cómo el apóstol Pablo usa este pasaje de Oseas, y qué es lo que está ocurriendo aquí. Romanos 9:25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. Ahora, ¿cómo Dios había anunciado que esto iba a ocurrir? Que aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, Dios los iba a llamar. Dios iba a hacer algo realmente extraordinario. Iba a abrir una brecha de salvación. Imagínense si nosotros estábamos esperando que los judíos nos evangelizaran. Que los judíos hicieran la tarea que Dios les había mandado hacer. Por eso nosotros no debemos olvidar este pasaje, porque este pasaje es muy importante. Ahora también dice la palabra de Dios en Romanos 11:25, no se vaya a ir de Romanos.
Y habla de la restauración de Israel, porque dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ahora, ¿qué estaba ocurriendo aquí? Hermano, lo que estaba ocurriendo aquí es que durante 3 años y medio Jesús estuvo predicando arrepentimiento, vino a los suyos, les habló, pero no quisieron, se rehusaron, lo rechazaron, y algo se está cerrando. La tragedia se está cerrando. Usted no ve por ahí judíos convirtiéndose al cristianismo. Usted no ve una nación de Israel en este momento proclamando a Jesús como su rey. No lo ve. Bueno, esa puerta que se cerró esa semana todavía sigue cerrada. Porque dice la palabra hasta que no entre la plenitud, el total de todos los gentiles que el Señor ha llamado para salvación. Así que muy probablemente usted esté en esa lista. Usted es un gentil. Usted es el pueblo pagano. Nosotros somos el pueblo pagano. Y podemos ver, nosotros no tenemos sangre judía, nosotros no tenemos la Torá, nosotros no tenemos las tradiciones, nosotros no somos circuncidados, nosotros somos brutos. Y podemos ver cómo Dios se manifiesta. Podemos ver la gracia del Señor. Podemos ver cómo somos pueblo de Dios, cómo Dios nos ha abrazado y nos ha aceptado, y cómo el Señor nos ha redimido para hacernos suyos. Y hoy en día tenemos una tarea muy importante. El juicio estaba llegando a los judíos, que no quisieron hacer lo que Dios les mandó hacer. Y fue tan grande la maldad que incluso rechazaron al mismo Dios llevándolo a la cruz. Dice un escritor, esta es una garantía absoluta con base a la elección soberana de Dios. Lo que ellos no quisieron hacer, Dios va a desplegar su plan para que se lleve a cabo. Nadie va a detener el plan y el propósito de Dios. Estos se acercaron a Felipe tal vez porque se sentían tal vez conocidos, tal vez hablaban el mismo lenguaje, y estos les piden a Felipe que los lleve a Jesús. Ellos quieren tener una charla con Jesús, ellos quieren tener un encuentro con Jesús. Algo está ocurriendo en su corazón. El mundo gentil estaba empujando la puerta. El mundo gentil, el plan de Dios estaba iniciándose, un despertar, mi hermano. Si usted mira prontamente lo que va a ocurrir en el libro de los Hechos, y las multitudes, y los 5,000, los 3,000, y la expansión, y las iglesias, y Pablo recorriendo, y conversiones, y cosas extraordinarias, algo que antes era impensable. La dureza de ese pueblo gentil hacia las cosas de Dios estaban cambiando, porque Dios iba a hacer algo maravilloso, que era lo que estábamos viendo aquí. Y dice en el versículo 23, versículo 22, Felipe
fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahora, muy probablemente que sea porque los dos eran de la misma región y porque los dos tal vez tenían contacto con los griegos. Tal vez los dos hablaban y tal vez juntaron fuerza para ir a decírselo a Jesús. Recordemos que el propósito de los apóstoles no era ir a los gentiles, sino ir a la casa de Israel, a los suyos, y predicar el reino de Dios. Jesús les prohibió a ellos ir por camino de samaritanos, ¿recuerda eso? Pero eso iba a cambiar, porque el Señor, después de esta semana, el Señor les iba a dar la autorización, los iba a llenar de poder. ¿Recuerdan Pentecostés? ¿Para qué? Para hacer una tarea que hoy, 2000 años después, seguimos haciendo aquí en la tierra. No sé si usted estará haciendo esa tarea, pero esperemos que sí. Amén. Entonces Jesús dice en el versículo 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es la primera vez que Jesús hace mención de que ha llegado su hora en tiempo presente. Siempre decía: mi hora no ha llegado, pero ahora ha llegado su hora. Los gentiles estaban golpeando la puerta. El Señor dice: es el momento, es el tiempo. Llegó el momento ahora de que haya esta explosión de evangelización, de alcance mundial, de expansión del reino de Dios sin límite. Sin límite. A veces cuando nosotros tenemos vergüenza de compartir las buenas nuevas, no estamos confiando en el poder que el Señor nos ha dado para ir a hacer esa tarea. Jesús dice: el tiempo ha llegado. Este es el momento. Es necesario que Él muera para que se inicie el plan de redención a todo el mundo por medio de su iglesia. Hasta que no lleguemos a la plenitud del número de los gentiles, amén, hay tarea por hacer, ¿es así o no? Dios estaba iniciando el plan del alcance mundial, llenos del Espíritu Santo, anunciando el reino de Dios a toda criatura. Algo que los judíos no quisieron hacer. Muchos eruditos dicen: por eso el Señor les quitó la antorcha. Se las quita y se la da a su iglesia. Ustedes serán luz a las naciones. Ustedes serán el faro que iluminarán para aquellos que están perdidos. Pero es interesante porque aquí el Señor hace algo extraordinario. Para que esto ocurra, tiene que haber muerte. Si no hay muerte, esto no ocurrirá. Si no hay muerte, dice un escritor, los griegos no entrarán. Si no hay muerte, pudiéramos decir hoy en día, si no hay muerte, hermano, los pecadores no entrarán. El Señor estaba diciendo que para salvar a los gentiles y que haya esta expansión por todo el mundo, es necesario que Él muera. Dice el versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto.
Todo el mundo conocía este método de agricultura. Hoy en día todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe que de una semilla tan insignificante, si usted la deja ahí, muere, se seca, no tiene ningún sentido. Pero si esa semilla cae a tierra y muere y es partida al medio y sale de su interior el fruto, puede producir un árbol extraordinario. Un árbol que dará cientos, miles de frutos más, miles de semillas más. Por eso es necesario que el grano muera. Es necesario, y Jesús está haciendo referencia a su muerte. Dice la palabra de Dios en Mateo 20, 28, que Él vino a dar su vida en rescate de algunos judíos. No, Él vino a dar su vida en rescate de muchos. 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 Miren lo que dice Apocalipsis 5, 9. Dice, cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow! Y oí, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones. Hermano, Juan está viendo una imagen de algo que está sucediendo, de una iglesia que está en gloria, pero la realidad es que todavía la iglesia está aquí. ¿Cómo puede ser que Juan esté viendo esto? Si nosotros estamos aquí, pero Juan está viendo algo que ya está ocurriendo. Eso es porque nosotros estamos dentro de una línea de tiempo, pero en realidad usted, hermano, cuando lee este pasaje, si usted es un hijo de Dios, usted está ahí. Usted es uno de esos millares de millares. Usted es uno de esos que está adorando al Señor ahí. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, ¿sabes qué? Eso es lo maravilloso del reino de Dios. A los que Él llamó, Él glorificó, y Él justificó, no justificará, sino que justificó. Pastor, esto me cuesta entenderlo. Quédese tranquilo, mi hermano, tenemos una mente finita y Dios tiene una mente infinita. Hay muchas cosas que nosotros no podemos entender, que nos cuesta comprender. Dios es el que llama al hombre para salvación, pero también el hombre es el que rechaza a Dios. Yo no puedo ser salvo por voluntad propia, pero también mi voluntad es la que rechaza a Dios. ¿Cómo se amalgaman esas dos cosas juntas? Es difícil de entender en la mente humana. ¿Cómo puede ser que Dios sea uno en esencia, tres en persona? ¿Cómo es posible eso? Y así infinidad de cosas que nos cuestan entender, que en algún momento cuando entremos en gloria, tal vez muchas más cosas sepamos, pero no alcanzará la eternidad para comprender la dimensión, la anchura, el tamaño, la grandeza del Dios que nos ha salvado. Jesús mostrando estas verdades, voy terminando. Jesús mostrando estas verdades
Dice el versículo 25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre me honrará. El Señor unifica su muerte, su sacrificio, con el de sus seguidores. Por eso le digo que es interesante. Jesús nos deja ver esta verdad y la aplica a la invitación general del regalo de la salvación. A todo aquel que es salvo, le hace esta invitación. Y dice el pastor John MacArthur, el que ama su vida en este mundo, prefiriéndola sobre los intereses de Dios, al final la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo y hace de Cristo su prioridad, para vida eterna la guardará. El que ama su vida en este mundo, prefiriéndola sobre los intereses de Dios, al final la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo y hace de Cristo su prioridad, para vida eterna la guardará. Esta palabra, esta referencia de aborrecer, significa odiar, significa amar menos. Lo que Jesús está diciendo es que si tú no prefieres a Cristo sobre tu familia, tus posesiones, tus metas, tus planes, tus sueños, tu deseo, tú no tienes vida eterna. ¿Se acuerdan que le dije yo al principio hoy? Esa gente que iba con la reposera, porque su deseo, su corazón está donde quiere estar. Tal vez tu deseo hoy es estar aquí haciendo la voluntad del Señor, porque tú amas a Dios y está Dios por sobre todas las cosas en tu vida. Ahora, Jesús fue claro con eso, y Jesús dijo que había un costo de aquellos que iban a seguir al Señor. Esto está en Lucas 14, 26. Perdón si estoy leyendo muchos pasajes, pero creí que era necesario. Y el título de lo que cuesta seguir a Jesús, grandes multitudes iban con él, y volviéndose le digo, si alguno viene a mí y no aborrece, acuérdese, amar menos, en una categoría inferior, no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, e hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser su discípulo. ¿Para quién lleva una cruz? ¿Para qué llevas una cruz? Está tan lindo, ¿vieron cuánta gente se cuelga acá la cruz? ¿Me hago un tatuaje de la cruz? No, mi hermano, la cruz no es para eso. La cruz no es para exhibirla. La cruz es para morir. Te lleva la cruz para morir. ¿Morir a qué? A su propia vida. A sus propios deseos, a sus propios afanes, a sus metas, a su familia. Pastor, ¿usted me está diciendo que yo tengo que amar a Dios, a Cristo, más que a mis hijos? No, no lo digo yo, lo dice Él. Pero ¿cómo es posible? Porque yo lo que más amo en este mundo es a mis hijos. Está bien. Está bien. Pero no irás al reino de Dios. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer para amar a Dios por sobre todas las cosas? Debe ser un hijo de Dios. Y Dios sabe que para el hombre eso es imposible. Por eso Dios es el que obra en nuestro corazón,
es el que nos capacita por medio del poder de su Espíritu Santo. Cuando Él le dijo a los judíos, vayan y prediquen y muestren al mundo el reino de Dios, Dios no los estaba mandando con las manos vacías. ¿Se acuerda cuando Jesús envió a sus discípulos? ¿Recuerda eso? Y cuando volvieron, que le dijeron, wow, Señor, esto es maravilloso lo que ha pasado. La gente creyendo. ¿Y saben por qué esas cosas ocurren? Porque el Señor te manda. Muchas veces nosotros no creemos que tenemos una misión como iglesia, porque ni siquiera creemos que somos iglesia, porque ni siquiera creemos que somos creyentes. Pero cuando entendemos que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha salvado y que le pertenecemos al Señor, nuestra vida le pertenece al Señor. Nuestra vida es de Él, somos de Él, somos para Él. Y por eso nos da esas promesas finales. Si alguno me sirve, si alguno cree en mí, me sigue. Y si me sigue donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Hermano, no existe honra en el mundo como la honra de Dios. No existe. No existe. Aquel que dice que cree en Él, que le ama sobre todas las cosas, sobre su propio pecado, sobre su propia justicia, sobre relaciones, sobre sus vidas, sus metas, sus sueños, sobre su propia voluntad. Ese es el que le sigue. Si le sirvo, dice el Señor, debo andar como Él anduvo. Jesús hace estas dos promesas. Que aquellos que toman su cruz, aquellos que deciden vivir para Cristo, estarán donde Él esté. Tendrán lo que Él tiene, recibirán lo que Él recibe, los hará parte de todo lo que Dios ha conquistado. Y la segunda, la bendición de la honra del Padre. Hermano, a veces nos preguntamos, ¿será que Dios me está bendiciendo? ¿Será que están pasando cosas en mi vida? ¿Buenas, cosas malas? ¿Qué es lo que ocurre? Y yo cuando pensaba en estas dos promesas finales, digo, cada uno de nosotros somos parte de una iglesia y somos parte de ese llamado de Dios universal que Dios hace. De hacernos de Él, para vivir para Él, para servirle. Pero ¿sabe qué, mi hermano? A veces yo veo la vida del creyente, veo tanta pereza, veo tanta fragilidad, tanta falta de compromiso, que yo a veces pienso, digo,
Si yo fuera un empresario y tuviera que contratar personas, seguramente a los cristianos ya lo hubiese echado a todos. Porque no nos sujetamos a lo que el Señor nos manda hacer. Porque creo que no puedo, porque no debo, porque no tengo, porque no quiero, porque tengo mis cosas, mis problemas. Señor, ¿y sabes qué? Mira, hermano, eso es muy grave. Eso es muy grave. Porque lo que le estoy diciendo al Señor es, Señor, yo no soy tuyo. Yo no soy tu pueblo, yo no te creo. Porque si te creo, te sirvo. Y si te sirvo, te sigo. Y te obedezco y hago lo que tú me mandas a hacer. Pero no lo hago. Israel no lo hizo. Israel tenía otros planes. Tenía otros proyectos. Constantemente eran golpeados y constantemente Dios permitía esas cosas en su vida. Pero incluso con todo eso, ellos no reconocían lo que el Señor les mandaba hacer. Ellos estaban preocupados por su vida, no estaban preocupados por el reino de Dios. Mi hermano, que esa tragedia que vivió Israel no la vivamos nosotros. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios en Mateo 7:21? Muchos me dirán en aquel día, ¿quiénes son esos muchos? ¿Son judíos? No. Son los gentiles a los cuales se les predicó el Evangelio, a los cuales creyeron que pertenecían a Dios, a los cuales creyeron que eran hijos de Dios. ¿Cómo sé, pastor, si soy un hijo de Dios o no? Fácil. Fácil. Muy fácil. Lo que amas es tu Dios. Lo que amas es tu Dios. Tú vives por los intereses de Dios. Tú te mueves por los intereses de Dios. Tú piensas en los intereses de Dios. Esta semana me decía mi esposa, me dice, te veo preocupado, te veo mal, me dice. ¿Qué te pasa? Justamente esta semana tenía la intención de cerrar la batería para ir avanzando en el proyecto de la alabanza que teníamos. Y un hermano Carlos, Charlie, me dijo, mira, yo te puedo conseguir un proveedor que es amigo mío, que vende acrílico, esto, aquello. Bueno, dale. Y empecé a averiguar precio, hermano. Cerrar la batería no es nada fácil, para que ustedes tengan una idea más o menos de materiales. Es $1.000.000. Sí. $1.000.000. Y Charlie agarra, me encuentra y me dice, conseguí un proveedor que nos vende 6 láminas de 1 metro por 2 metros, vale $100.000 cada uno. Necesitamos 6, son $600.000. Le dije que te sellen el precio y que esta semana vas a buscarlo. ¿Sabes cuál era mi preocupación? Que no sé si esta semana voy a buscar. Esa era la preocupación. Porque tengo intereses por las cosas de Dios. Porque me quitan el sueño de las cosas de Dios. Porque su palabra me quita el sueño.
Porque cuando no entiendo un mensaje, paso horas estudiándolo para entenderlo. ¿Qué es lo que amas verdaderamente? Analiza tu corazón. Mide tu corazón. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Deseas vivir para Él? ¿Deseas seguirle a Él? Si eso no está en tu corazón, entonces es porque Cristo no está en tu corazón. Y si Cristo no está en tu corazón, no eres parte de Él. Podrás estar mucho tiempo en una iglesia escuchando palabra de Dios, pero ¿sabes qué? Millones de personas le dirán en Mateo 7:21, Señor, en tu nombre, yo iba a la iglesia, yo escuchaba tu palabra. Y el Señor le va a decir, apartados de mí, nunca os conocí. Nunca. Nunca tuvieron parte conmigo, nunca. Simplemente todo fue un disfraz de sentirte justificado, de sentirte de que, bueno, me vine al cielo y cuando muera tengo un lugar en el cielo. Pero tu corazón verdaderamente es de Dios. Te duele cuando pecas, te sientes una basura miserable y te sientes mal porque le has fallado al Dios que te rescató y que te compró. Piensa que hay en tu corazón. Hermano, esta semana tenemos que pagar la